De nuevo en nuestro podcast La Verdad, nuestro programa. Saludos Ramón, saludos Manuel y saludos a todos. Yo saludo después de una pequeña ausencia, echándoles mucho en falta y ya, de nuevo como en casa. Seguimos con el Apocalipsis, pero entrando ya más en materia. A ver si ya entramos en el libro, pero un poco situándolo en contexto. Sí, hay que situarlo en contexto, claro, porque este libro no se puede coger sin más y empezar a leer. Hay que ver todo lo que le rodea. De hecho, es un libro que como escritura, aquellos que se han acercado lo definirán como poco raro. Sí. Un libro raro. Bueno, antes de todo esto, que tenemos que tener presente una cosa muy importante. Y es que toda la existencia del ser humano, nuestra en particular, la de toda la humanidad, la del universo entero, es una existencia pascual. O sea, la Pascua es la clave interpretativa de toda la realidad. De hecho, este libro es todo un libro. Este libro trata sobre el misterio pascual de Jesucristo y el misterio pascual de todos nosotros. De hecho, veremos que el tema exactamente de la Pascua está en el centro mismo del libro. Capítulo 11, capítulo 12 del libro hablan sobre este tema pascual. De hecho, porque la realidad es así, nosotros ¿de dónde venimos? Nosotros venimos de Dios, nos fijamos en la Pascua de Cristo. Cristo viene de Dios, enviado por el Padre para cumplir una misión. Una vez cumplida esta misión, vuelve el Padre que le ha enviado porque es su lugar propio. Y nosotros exactamente igual, nosotros venimos de Dios y volvemos a Él. Estamos aquí en la tierra cumpliendo un servicio, un ministerio que nos ha confiado, una misión que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Y lo mismo ocurre con el mismo universo. El universo entero viene de Dios, ha sido creado por Dios y volverá de nuevo a Dios. Ya nos dice la Escritura que cuando Cristo recapitule todas las cosas en sí, y entonces una vez todo recapitulado lo entregará al Padre y entonces seremos todo en todos. Y así concluirá toda la historia de la humanidad, no solamente la historia de la humanidad, sino la historia del universo entero. Por eso, ahora bien, resulta que como nosotros somos enviados por Dios a un mundo que está dominado por el pecado, esta misión implica necesariamente cruz, tribulación, dificultades, sufrimientos, que es lo que se ha encontrado Jesucristo, lo que nos encontramos todos nosotros y como lo que se encuentra en la humanidad. La humanidad misma está sufriendo, dirá San Pablo, que la creación entera está gritando con dolores de parto, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Es decir, la medida en que los hijos de Dios se manifiestan y la medida en que nosotros nos adaptamos, digamos, al plan de Dios, somos fieles al Señor, la creación goza. Cuando en el hombre anida el amor de Dios, el hombre respeta todo, respeta no solamente a las personas, respeta a los animales, respeta a la naturaleza. Ahora, cuando en el hombre lo que anida es, por ejemplo, el amor al afán del dinero, de la posesión, entonces explotará, esquilmará y destruirá la creación. El Señor reina, la tierra goza. Exactamente, esto es todo la clave, digamos, de toda la ecología. Por tanto, esto es lo que implica lo que va a hablar el Apocalipsis. Lo que va a hablar, por tanto, es de nuestra realidad, de nuestra historia. Por eso el Apocalipsis es una Pascua. Y veremos cómo tiene toda una estructura de una celebración pascual, de una celebración eucarística, con el inicio, que es el saludo inicial, y terminará con la despedida. Ese es el esquema que presenta el libro como tal. Por eso hay que entenderlo, porque Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. Quiero entender un poco sobre todo esto, y es manifestación de lo que está oculto hasta este momento. Por tanto, es una luz que Dios entrega a los hombres para que puedan caminar sin tropiezos en los avatares de la vida y de la historia. Es revelación un poco en el sentido de desvelar. Desvelar lo que está velado, oculto. Que nos da la clave para interpretar la historia nuestra personal y la historia universal del mundo entero. Hay que tener en cuenta que la concepción histórica que tenemos nosotros es muy distinta de la antigüedad. La antigüedad tenía una concepción cíclica de la historia en la que los acontecimientos se iban repitiendo y, por tanto, de alguna manera yo podía conocer lo que iba a suceder viendo lo que había sucedido anteriormente. En cambio, la concepción del Apocalipsis, la concepción de la revelación cristiana,
judeo-cristiana, la historia tiene una concepción lineal. Viene de Dios y vuelve a Dios, y por tanto en ese transcurso del tiempo Dios va actuando, es el que lleva la historia, que la conduce a la historia. La historia la conduce hasta la consumación. Es cierto que los hombres somos libres y por tanto en nuestra libertad podemos hacer, deshacer la historia, haciéndola disparates o a veces también cosas estupendas. Pero Dios sabe, digamos, de alguna manera jugar entre todos esos entresijos y llevar la historia hasta la consumación. Es decir, la última palabra la tiene Dios y Dios no se deja ganar en esta historia. Ese, por tanto, el concepto que tiene el libro del Apocalipsis, y repito, toda la revelación judeo-cristiana de lo que es la historia. El libro está escrito por el evangelista Juan. Bueno, de eso hablaremos un poco después. Y en una situación un poco particular. Muy particular, sí. Entonces, no solamente el Apocalipsis, no solamente es revelación, también es profecía. Porque, ¿qué es lo que hace el profeta? El profeta lo que hace es analizar los acontecimientos a la luz de Dios, tal como los ve Dios. Hay un acontecimiento cualquiera, el que podamos, y entonces cada uno puede dar una interpretación a este acontecimiento. Esto es así o esto es asá. Muy bien, me parece muy bien. Ahora bien, ¿cómo ve Dios este acontecimiento? Esto es lo que hace el profeta. Pues el profeta dirá, esto es palabra de Dios, así es como Dios lo ve. Por tanto, también el libro de Apocalipsis nos presenta cómo ve Dios la historia, cómo ve Dios los acontecimientos. Eso, por tanto, lo que nos va a mostrar este libro, nos va a mostrar la concepción que Dios tiene de la historia, de la historia universal y de nuestra historia personal y particular. Bien, pero claro, para poder entender este libro hay que entender cómo está escrito, porque está escrito en una clave concreta. Se llama Apocalipsis porque hace presente un tipo de literatura llamado apocalíptica que floreció entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo I más o menos después de Cristo. ¿En qué sentido? Aquí también ten en cuenta en qué momento es escrito este libro, o son escritos estos libros, los libros apocalípticos, que son bastantes. Solamente que en el canon de la Escritura tenemos algunos fragmentos de Isaías, algunos fragmentos de Joel, en la segunda parte de Zacarías y sobre todo el libro de Daniel y nuestro libro, el libro del Apocalipsis. Hay otros más, pues el libro de Enoc, el libro cuarto de Esdras, etcétera, que tienen esta concepción, que son también revelación, pero no han sido recogidos en el canon de las Escrituras porque no aportan nada, nuevo. Pues bien, estos libros han sido escritos en tiempos difíciles, en tiempos de persecución. Por tanto, ha sido escrito con una clave, de tal manera que solamente lo puedan entender aquellos a quienes va dirigido el escrito. De modo que si por casualidad cae en manos no adecuadas, pues no se entere mucho de lo que está diciendo. Son codificados. Están codificados. Tanto hay que descodificarlo para poder entenderlo. Eso cambia un poco el concepto de la palabra apocalipsis que se tiene hoy como fin de los tiempos, catástrofe cósmica. La parushía. Exacto, la parushía. Nada más lejos de la realidad. Apocalíptico suena hoy en los oídos de la gente como algo catastrófico, tremendo. No tiene nada que ver con eso. Es justamente todo lo contrario. Es un mensaje de paz, de alegría, de gozo, de seguridad. Lo iremos viendo a lo largo de todo el libro. Es una palabra alentadora para todos nosotros que es fundamental conocer. Hay que conocer el Apocalipsis, hay que conocerlo para poder entender lo que está pasando en nuestro tiempo. No solamente en nuestro tiempo, sino durante toda la historia de la humanidad. Entonces, hay unas claves que hay que entender. Una clave de ellas, por ejemplo, es la pseudonimia, es decir, que el autor oculta su verdadero nombre. Habla a través de otro nombre, por ejemplo, el libro de Daniel. El libro de Daniel está escrito como si lo escribiera el profeta Daniel, que vivió en tiempos de Nabucodonosor, cuando en realidad este libro está escrito durante el siglo II antes de Jesucristo, concretamente en momentos en que el pueblo de Judá está siendo perseguido por Antíoco Epífanes,
que quiere imponer el helenismo en todo su imperio y por tanto también en el pueblo judío. Entonces el autor se llama a sí mismo Daniel, haciendo referencia a este personaje famoso por su sabiduría de la antigüedad, y sitúa los acontecimientos supuestamente en Babilonia en tiempos de Nabucodonosor, cuando en realidad está hablando de Antíoco Epífanes y de lo que está sucediendo en aquel momento. De forma que si cae en manos de los censores o de la policía helenista, piensen que es una novelita, algo que de tiempo pasado que no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí que lo saben aquellos a los que va dirigido. También es curioso el nombre que elige, Daniel, que significa Dios es mi juez. Sí, sí. Como remitiendo la última palabra a Dios. La tiene Dios. Entonces, el autor del libro de Daniel, el verdadero nombre, no sabemos cuál es. Lo mismo puede ocurrir con el libro del Apocalipsis, cuyo autor 4 veces se dice a sí mismo, su nombre es Juan. Pero es verdaderamente el nombre de Juan. Bueno, ya veremos a ver quién es el autor del libro. Entonces, uno de ellos es la pseudonimia. Otras claves que utiliza son, por ejemplo, presenta muchas imágenes muchas veces abigarradas, están todas tomadas del Antiguo Testamento, o sea, no hay ninguna cosa que se invente ni cosas raras. Y a veces puede parecer cosas que uno visualiza y mira, ¿cómo puede ser eso? Por ejemplo, un animal que está lleno de ojos por todas partes. De 7 cabezas. O de 7 cabezas, 10 cuernos. ¿No? ¿Qué significa? El ojo significa sabiduría. Tanto el hecho de que una realidad esté llena de ojos significa que tiene la plenitud de la sabiduría. O bien, por ejemplo, los cuernos indican poder. De forma que, por ejemplo, 10 cuernos significa algo muy poderoso, pero no todopoderoso. Bueno, ya veremos todo eso, pero los cuernos indican poder, por ejemplo. Y así sucesivamente, por eso tenemos un libro escrito por dentro y por fuera. Sí. Está lleno de simbolismo. No, un libro está escrito por dentro y por fuera es pues, un libro que está por una parte y por otra por las dos caras, y está enrollado. Así veremos la imagen de este libro, que no tenemos que tener presente la imagen de lo que es un libro moderno, sino que es un rollo. Es un rollo. Entonces, los símbolos más importantes son muchos, ¿no? Pero fundamentalmente son los colores y los números. Por ejemplo, los colores, leo para no equivocarme mucho. Bueno, ya hemos dicho que el Apocalipsis ha sido escrito en tiempos difíciles, ¿no? Por tanto, pero son precisamente por eso, porque son en tiempos difíciles, son una palabra de consuelo para la comunidad que está siendo perseguida, que está siendo amenazada. Y por tanto es siempre una palabra de alivio, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Nada que ver con lo de... Y de ánimo. Nada que ver, por tanto, con lo de estas situaciones. Por tanto, claro, es una palabra de consuelo en medio de dificultades, porque en ese momento se requieren, digamos así, amigos fuertes de Dios. Por tanto, hay que consolidar la fe de la comunidad que está siendo amenazada. Bien, decíamos cuáles son estos, por ejemplo, los colores. Todos los símbolos, repito, vienen del Antiguo Testamento. En ningún caso se han de entender en su literalidad, sino que son símbolos. ¿Por qué utiliza un lenguaje simbólico? Porque el lenguaje conceptual es mucho más preciso, pero es muy concreto. En cambio, el lenguaje simbólico universaliza el mensaje. Y puede estar hablando acontecimientos de que están sucediendo en el momento en que escribe el autor, y sin embargo estos acontecimientos pueden trasladarse a todo el momento de la historia. Porque, es decir, no podemos pensar, por ejemplo, que una vez pasado el peligro ya se acabó, ¿no? El peligro no pasa nunca, porque ese peligro concretamente puede haber desaparecido, pero surgirá de otro modo, en otras circunstancias, otros ocuparán su lugar, y aunque el final de estos perseguidores no será diferente del actual, porque ya veremos cuando hablemos de esto de las bestias que aparecen en el libro. Entonces, por ejemplo, tenemos elementos naturales, como pueden ser plantas, animales, o bien creaciones artificiales del hombre, como estatuas, murallas, ciudades, o acontecimientos como plagas, invasiones, etc. Hay toda una serie de personajes y de lo que realizan estos personajes, y detalles, por ejemplo, muy significativos. Los colores, concretamente los que predominan son el blanco, que es símbolo de la victoria
y de la gloria, y también de eternidad. Pues cuando aparece ese personaje con cabello blanco y barba blanca, no está hablando de un anciano, está hablando de una eternidad. Lo mismo, por ejemplo, el rojo. El rojo representa la violencia y el asesinato, aunque a veces puede estar entremezclados, porque aunque puede parecer paradójico, por ejemplo, el hecho de que los elegidos lavan sus túnicas blancas en la sangre del cordero. ¿Cómo se puede lavar con sangre? Pues precisamente porque concretamente el rojo de la muerte violenta puede transformarse en blanco de victoria, como sucede, repito, pues con aquellos que han muerto por el testimonio de Jesucristo, que lavaron sus túnicas en la sangre del cordero. Entraron con la sangre, pero esto fue el blanco de la victoria. Se hace referencia al martirio. Al martirio. El martirio, que puede ser martirio curento físico, también el martirio continuo del testimonio de la fe. Otra, por ejemplo, el negro es signo de privación y de hambre. El gris verdoso es signo de peste y de muerte. Otros, por ejemplo, ya hemos dicho algo de los cuernos, que son símbolos de poder, los ojos, que son símbolos de sabiduría y de conocimiento. Otro elemento muy importante son los números. Los números que intentan cifrar y codificar mensajes. Por eso hay que descifrarlos. Los más importantes, por orden de importancia, son el 7, el 12, el 4, el 3 y el 10. Y algunos de sus múltiplos, por ejemplo, el 1000. Cuando hablamos del tiempo de los 1000 años, veremos aquí significa el tiempo de los 1000 años. El 7 concretamente indica plenitud. ¿Por qué? Porque es la combinación de 3 por 4. 3 que designa la alianza de Dios con su pueblo y 4 que indica la creación. Por tanto, manifiesta la totalidad de la creación. Y ¿por qué 4 es la creación? Es por los 4 puntos cardinales. Y por tanto, la relación de Dios con la creación, y por tanto hace presente la alianza de Dios con el hombre, con la creación entera. Tanto el 7, en ese sentido, indica... El tiempo, presente, pasado y futuro. O sea, abarca el espacio. El espacio y el tiempo. Uh-huh. Otro, por ejemplo, el 12. El 12, que es el producto de 3 por 4, que designa el encuentro del Creador con su creación, alcanzando el objeto de la creación, que es la alianza. Habla de la alianza del pueblo de Israel, con que Dios establece una alianza. De hecho, el Apocalipsis tiene una estructura septenaria, está dividido en septenarios, en septenas. Tanto está indicando que esto es una buena noticia, porque indica que a pesar de las dificultades del presente, Dios sigue siendo fiel a la alianza y mantiene la fidelidad con su pueblo. No lo va a abandonar en ningún momento. Con eso los números le tengo una pregunta cuando termine. No, puedes preguntarle ahora mismo. José, estamos hablando del 7, de números enteros, pero ¿qué significa un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo? Bueno, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo es la mitad de 7. Concretamente es un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, significa exactamente 3 años y medio. Sí. Indica, por tanto, por ejemplo, como el 6 indica imperfección. Es un intento de llegar al 7, llegar a la plenitud, pero no puede llegar a la plenitud, indica la imperfección. Multiplica, dicho 3 veces, indica imperfección, 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 es la totalidad de la imperfección. En cuanto al 3 y medio, es un número clave para indicar lo que dura la prueba, lo que dura la persecución, porque la persecución, Dios, o la prueba, Dios sabe cuándo empieza y sabe cuándo va a terminar, y Dios no permite que nadie sea tentado por encima de sus fuerzas. ¿Por qué este número? Porque está tomado del tiempo que dura exactamente la persecución de Antíoco Epífanes, que duró 3 años y medio. Tanto un tiempo, 2 tiempos, medio tiempo, o su equivalente 42 meses. Recordemos que los judíos miden el tiempo por meses de 30 días, o bien 1260 días, que es el equivalente a este periodo, indica el tiempo que dura la persecución. Un tiempo, por tanto, que tiene caducidad, tiene fecha de caducidad. Esto indica, por tanto, este tiempo. Lo mismo tenemos los cuadrados de dichos números. El 49 y el 144 señalan el logro cumplido de dicha alianza. Así, por ejemplo, tenemos que considerar la cifra de 144.000 elegidos, que representa la totalidad de Israel. Las 12 tribus por 12, que indica la plenitud, multiplicado por 1000. La cifra 1000 indica una cantidad inmensa, imposible de contar. Tenemos que tener presente que el hebreo
el mundo semita es una lengua muy concreta, no tiene conceptos abstractos. Para todo indicar multitud o plenitud, esas palabras no las tiene. Entonces son expresiones muy concretas. Por ejemplo, cuando dice 1000, había 1000 gente, sí, 1000 gentes, muchísimos, imposible de contar. Por tanto, 12 por 12 son 144 por 1000, 144 me indica la totalidad del pueblo de Israel, de los redimidos, de los salvados. Y así podemos ir viendo otros, irán saliendo cuando vayamos comentando todos estos números. Por tanto, una multitud inmensa que nadie podía contar, porque además, luego añade que además de esos 144.000, había una cantidad inmensa que nadie podía contar de toda raza, lengua, pueblo, nación, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestidos blancos, significa victoria, y con palmas en sus manos, que es también el símbolo de la victoria. De modo parecido hay que interpretar el famoso tiempo, el reinado de los santos, que se prolonga por 1000 años. ¿Qué significa que no 1000 años? Es un tiempo imposible de precisar, aunque nadie puede señalar su fin, sino solamente Dios. Ya veremos cuando cuando aparezca este texto, que significa el reino de los 1000 años. El mal, como tú decías, tiene fecha de caducidad, lo que hemos dicho, de los 3 años y medio, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, son exactamente la mitad de 7. Y el duplicar un número, por ejemplo, los 24 ancianos. Sí, aquí habla de los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la totalidad del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bien, por tanto, esos son los signos, digamos, los símbolos más importantes. Hay otros menores que irán apareciendo. Colores y números. Sobre todo, y imágenes, por ejemplo, los ojos, los cuernos, etcétera. Y el tipo de animales. El tipo de animales. Las bestias, una bestia, un tal. También animales no existentes. No, son animales imaginarios. Imaginarios, pero difíciles de imaginar. Difíciles de imaginar, ciertamente, porque lo que intenta es, no te está presentando una imagen de un animal, sino que te está transmitiendo un mensaje a través de imágenes atiborradas que es muy difícil poder expresar un misterio. ¿Cómo se expresa eso? Con palabras conceptuales es muy complicado, y con imágenes pues también un poco difícil, pero hay que saber conocer qué es lo que nos quiere transmitir el autor. Padre, aparte de la pseudomía, del simbolismo, ¿hay otra clave? Sí, pues ya os digo, los claves de los números, de los colores, y luego la estructura misma del libro, que es una estructura septenaria, está dividida en 5 septenarios. Por tanto, si son 5 septenarios, significa que hay 2 y 1 en el centro. El que está en el centro es el más importante. Está todo convergiendo sobre el número que está en el centro. De forma que el primer septenario tiene que ver relación con el quinto, el segundo con el cuarto, y queda en medio el tercero, que es el septenario, digamos, clave, que es lo que nos quiere decir. Es una estructura quiástica que es propia del mundo semita. La inclusión. La inclusión. Pero no inclusión semítica en este caso, porque... No es inclusión semítica. Inclusión semítica significa principio y el fin, y lo que está en medio. Es un quiasmo, en el que el primer elemento está en relación con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente, y el que está en el centro, que es impar, siempre es impar. El Cordero. Es el momento, es lo que se quiere precisar. Son 5 septenarios, aunque puede haber incluso hasta 7 si contamos que hay otros 2 que aparecen a lo largo de todo el libro, que son las bendiciones. Las bienaventuranzas, aparecen 7 bienaventuranzas, y también otras 7 aclamaciones. Entonces serían 7, pero esas 2 últimas están diseminadas a lo largo del libro, pero lo importante son estas 5 que ya veremos a ver cuáles son. Muy bien. Bien, ¿qué más podemos decir sobre todo eso? Y mucho habría más que decir, pero bueno, veamos cuáles son estos septenarios rápidamente. El primero son las cartas que se envía a las 7 iglesias de Asia. Es, por tanto, digamos, un escrito dirigido por una persona, en este caso el vidente, a la iglesia. ¿Por qué 7? Porque te indica la totalidad de la iglesia, toda la iglesia, y no solamente la iglesia de aquel momento, sino la iglesia universal de todos los tiempos. Luego, el segundo septenario es el de los sellos, que el sello tenemos en cuenta que tiene una doble función. Por una parte, certifica la autenticidad del escrito,
y por otra parte el escrito está cerrado hasta que el que pueda abrir el sello pueda explicar lo que es el contenido del escrito. Entonces este es el segundo septenario. El tercer septenario es el de las trompetas, que tiene una cierta relación con los sellos, porque las trompetas cuando suenan están invitando a la acción. Invitan, por ejemplo, puede ser trompetas de victoria o bien trompetas que invitan al combate, invitan a la acción. Otra cosa importante en los septenarios es que el último elemento del septenario, por ejemplo, el séptimo sello, la séptima trompeta, etcétera, no concluyen, sino que se abren al siguiente septenario, se engloban lo que sería el siguiente septenario. Es como, por ejemplo, una cebolla que una capa engloba otra y esta otra y sucesivamente. O si queremos la imagen de las muñecas rusas en que abres una y aparece otra dentro y otra dentro. Bien, por eso la última trompeta da paso a un nuevo septenario, que es el septenario de las copas, que también tiene un doble significado. Por una parte es signo de comunión, de fraternidad, beber de la misma copa, cuando se da en torno a, por ejemplo, a un banquete, pero si uno se sienta a la mesa de los ídolos, entonces esta copa se convierte en la copa de la ira y de la cólera de Dios. Por tanto, lo que podría ser señal de fiesta y alegría se puede transformar en signo de condenación o de ruptura. Y finalmente, el último septenario, el quinto y último septenario, es de las visiones, en que aparecen 7 visiones y lo iremos viendo en su momento. ¿En cuál de estos es el de los ayes? El de los ayes, ya lo veremos en su momento, es en el final, antes entre las copas y las visiones. Las visiones. Bien, de forma que podemos ver cómo estaría estructurado el libro. Hay una primera parte que es el prólogo y un saludo, sería el comienzo del libro. Luego aparece el primer septenario, que es las cartas, en donde se habla de la vida y el ministerio de la Iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la Iglesia? El segundo septenario es de los sellos, que nos habla del mundo y su historia, lo que pasa en la historia del mundo. El tercer septenario, las trompetas, que es lo que nos hablan de la acción y del misterio pascual, que es el septenario central, que es la que habla explicativa de toda la historia. El cuarto septenario es las copas, que serían en relación con el segundo, el de los sellos, que hablan del mundo en descomunión con Dios, en las copas de la ira, de la cólera de Dios. Y el quinto septenario son las visiones, que hablan de la Iglesia en el nuevo mundo reconciliado. Recordemos que el primer septenario habla de la vida, de la misión de la Iglesia, el quinto de la Iglesia en el mundo reconciliado, y termina con el epílogo y el saludo, que estaría en relación con el prólogo. O sea, tenemos que entender que el primer septenario son cartas enviadas a las iglesias real, a las comunidades de esos lugares. De esos lugares, pero no solamente de esos lugares, sino que hablan de la Iglesia en todo el momento, de las claves de la misión de la Iglesia en todo tiempo. Por eso 7. Son 7 porque indica la totalidad de las iglesias. O sea, evidentemente, pues, el libro, cuando alguien escribe un libro, escribe para la gente de su época, porque es una palabra para gente de su época. Pero este libro es, digamos así, como toda escritura, tiene una dimensión universal. De forma que estas claves se pueden aplicar a cualquier momento de la historia de la Iglesia y del mundo. A hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Sí, los que lo forman, sí. Tanto, esta palabra es actualísima, se aplica perfectamente, y lo iremos viendo, a nuestra época, en nuestro tiempo, y a todas las épocas y a todos los tiempos. Esa es la importancia que tiene este libro, porque conociendo el libro de Apocalipsis podemos conocer la situación que estamos viviendo nosotros en este momento, que está viviendo la Iglesia y que está viviendo el mundo, en este momento como en cualquier otro momento. De hecho, las interpretaciones que ha habido sobre este libro son variadas. Algunas, por ejemplo, hablan que el libro habla solamente de la época del autor. Otros dicen que este libro se refiere a lo que va a pasar al final del mundo. La más común. Sí, pero no tiene que ver con eso, porque un libro escrito para lo que va a pasar al final del mundo, a nosotros que nos interesa, pues eso pasará cuando aquellos que vivan en aquella época, ¿no? La escritura no habla para cosas que van a pasar, ni es un libro que abra nuestra curiosidad para saber qué va a suceder, va a dejar de suceder. No, es una palabra de Dios para nosotros hoy.
hoy, en el hoy del primer siglo, final del primer siglo, cuando está escrito este libro, y el hoy de nosotros que vivimos en el siglo XXI. Está escrito para este momento, es una palabra para nosotros en este momento. Otros, por ejemplo, dicen que lo que hace presente es en los acontecimientos que han pasado durante la historia. Entonces se aplican, bueno, tal hecho corresponde al Imperio Romano, tal otro a no sé qué, tal otro no sé cuántos. Tampoco eso no tiene nada que ver con la realidad. Repito, por tanto, este libro está escrito para la gente, los cristianos que viven en aquel momento, pero este mensaje es universal y, por tanto, se refiere también a nuestro tiempo, a nuestra época y a nuestras circunstancias. Y hay uno que le da una interpretación anticatólica, sobre todo con el tema de la gran ramera y demás. O sea... Bien, eso es completamente aleatorio, no tiene nada que ver con el contenido ni con el sentido del libro. Sí. Bien, por tanto, con estas premisas ya podríamos entrar un poco en materia. Vamos. ¿Tú has preguntado sobre el autor? No lo digo yo, porque si no me dicen que me adelanto siempre. Lo ha dicho él. Vamos. Bien, tú has dicho sobre el autor. Ya hemos hablado de la pseudonimia, que es una de las características de esta literatura. Entonces, cuando el autor nos ha querido dar su verdadero nombre, si no lo hubiera dicho con toda claridad, al aplicarse el nombre de Juan, un nombre tan conocido en el Asia proconsular, tampoco nos dice desde dónde escribe. Nos dice desde Patmos, pero hay que ver si realmente es real o no es, o es ficticio. Eso lo dice el texto. Sí. Y es real y confirmado que Juan estuvo exiliado en Patmos. Sí, sí. O sea, pero al decir que al autodenominarse como Juan, que es un nombre muy conocido en el Asia proconsular, que es la zona a donde están dirigidas estas 7 iglesias, pretende indicar que su escrito que considerado dentro de la gran aportación teológica del autor del cuarto evangelio. Es decir, el autor del Apocalipsis es una persona que está dentro de una comunidad que llamamos la comunidad joánica. ¿Qué es esta comunidad joánica? Es una iglesia concreta en la que posiblemente el origen de esta comunidad es el apóstol Juan. El apóstol Juan ha creado escuela y hay su comunidad pues está viviendo de la aportación teológica del apóstol Juan. Ahora, eso no quiere decir que el autor del Apocalipsis sea el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Sí que está dentro de lo que se llama la escuela joánica, porque esta escuela, este grupo de personas, de esta comunidad cristiana, ha ido madurando, rumiando, digamos así. Por ejemplo, el Evangelio de Juan y las cartas de Juan y el Apocalipsis son escritos nacidos de esta, llamamos la comunidad joánica. Ahora, concretamente el libro de los Evangelios, podemos ver que en ella hay varias etapas de redacción. Es decir, hay un primer esquema que luego ha sido revisado, repensado, discutido, hablado, o sea, ha sido muy, digamos así, rumiado hasta el producto final, que es el cuarto Evangelio. Las cartas de Juan tienen una relación también con el Evangelio. Sobre todo la primera es una especie de circular para indicar cómo hay que leer e interpretar el Evangelio de Juan, porque este Evangelio se prestaba concretamente con las corrientes gnósticas a mala interpretación. Y Juan tendrá que precisar en la primera carta sobre todo el sentido, cómo hay que entender el Evangelio. Y el Apocalipsis está dentro también de esta misma escuela joánica. De hecho, la concepción teológica del Apocalipsis es la misma que aparece en el Evangelio y en las cartas. Pero seguramente el autor es otra persona distinta. Por el vocabulario, la forma de escribir es muy... O sea, el estilo literario no es el mismo. No es exactamente el mismo. Bueno, se puede explicar porque el estilo del Apocalipsis es muy diferente del otro, ¿no? Pero aún así... posiblemente el autor del Apocalipsis sea una persona distinta del autor del Evangelio y de las cartas. Tampoco podemos decir que el autor del Evangelio y de las cartas sea una sola persona, sino que es un equipo, siempre que hay, evidente, un redactor último. Una pregunta, entonces, por el escrito, por el texto, ¿se puede fechar? Sí, entonces, posiblemente este libro está escrito a finales del siglo I o muy a principios del siglo II. Más o menos se puede entender alrededor del tiempo de la persecución de Domiciano, que se da en los años 90 del primer siglo.
Entonces, más o menos durante esa persecución, o muy poco después de esta persecución, en el que el autor, o mejor dicho, la comunidad joánica ha repensado, ha visto la situación que está viviendo la Iglesia, y sobre eso reflexiona la realidad de la Iglesia en el mundo, en medio de un mundo pagano, un mundo enemigo, un mundo hostil. Esa, por tanto, la aportación que tiene de este libro, repito, posiblemente escrito en el Asia proconsular, aunque no sé exactamente dónde, a finales del siglo I o a principios del siglo II. ¿Y esa fecha es posterior a las cartas de Juan? Sí, es posterior a las cartas. Aunque también de esto hay mucha discusión, porque el Evangelio de Juan también es bastante tardío. No. Y las cartas son muy poco después del Evangelio. Entonces, más o menos puede ser 10, 12 años de diferencia, o quizá incluso menos. Uh-huh. Bien, esto por tanto, concretamente porque en este momento, de hecho hay una clave y habla de unos emperadores que también veremos a ver. De hecho, los últimos años de reinado de Domiciano se caracterizaron precisamente por una inseguridad creciente en la sociedad y también una desconfianza del emperador, que llevó a ejercer un gobierno tiránico, que esto provocó incluso, parece ser, la muerte de Domiciano, parece ser que fue asesinado por una conspiración familiar. Y hay un conflicto con la Iglesia, debido a que el Estado, concretamente el emperador, quiere imponer el culto imperial con el fin de aglutinar todas las culturas, que es en el fondo lo que pretendía Antíoco Epífanes. Tenía un imperio con muchos pueblos, quiere unificar de forma que todos haya una unidad en el imperio. Lo mismo pretende también el Imperio Romano, intentar aglutinar todas las culturas. Claro, las religiones paganas fácilmente se pueden doblar a ello. De hecho, en Roma estaba el Panteón, donde tenían cabida todos los dioses de todos los pueblos conquistados. Cada uno podía ir con su dios, con sus cultos, y no había ningún problema, con tal de que reconocieran la autoridad imperial, con el culto al emperador. Claro, eso lo puede hacer una religión pagana, que no le importa, un dios más o menos, eso poco de importancia. Pero no así el cristianismo, que evidentemente no puede aceptar esta realidad. Por eso aparece este conflicto. El cristianismo es un pueblo único, como es también el pueblo de Israel, un pueblo elegido por Dios. Solamente que el pueblo de Israel tenía un estatus concreto dentro del imperio que le permitía seguir su ritmo. Pero no lo tenían el cristiano no lo tenían. Por eso aparecerá este conflicto entre el Estado y el cristianismo, que es el conflicto que aparece también hoy en día. Es la misma realidad. Bien, entonces esto un poco hasta aquí yo pienso que es un buen momento, porque ya se nos acabó el tiempo. Hasta aquí lo que es la introducción. Lo digo porque es buen momento. Sí. Muy bien. Pero seguimos, y ya entrando en el texto, a partir del próximo episodio. Sin más, nos despedimos, les saludamos y les emplazamos a continuar con el libro del Apocalipsis. Un saludo y feliz semana.